Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Edificándonos. Es un gusto el poder estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en un programa más. Espero que se encuentren muy bien. Es nuestro primer programa del año. Y pues esperemos que sea de bendición, que se encuentren muy bien. Y hola, Diego, ¿cómo estás? Hola Gali, ¿cómo estás, amiga? Gracias a Dios, muy muy bien, aquí con algo de frío. Sí, muy bien, también gracias a Dios. Aquí andamos muy emocionada por poder estar aquí con todos ustedes. De verdad que pues es un gusto y como les dije, esperamos que sea de bendición. Como lo pudieron ver en nuestros posts de nuestras redes sociales, el día de hoy tenemos un invitado especial, el pastor Víctor Noé, que va a estar con nosotros compartiéndonos un poquito de esta enseñanza para iniciar este año con nuevos propósitos, con nuevas metas. Entonces, vamos a introducir al pastor para irlo conociendo un poquito. Buenas noches. Buenas Hola pastor, buenas noches. noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Aquí nervioso. Nosotros también, pero bueno, agradecidos por este primer programa del año y de Edificándonos, pues qué buena manera de iniciar, pues gracias pastor por su tiempo, por estar aquí esta noche con nosotros, pero antes de continuar con usted, se me pasaba decirles a los que nos estén viendo, a cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, pues no olviden compartir ahí con sus amigos en redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, donde quieran compartirlo para que más gente pueda escucharlo, sin duda va a ser de mucha bendición en este primer programa del año. Entonces, pues ahí también déjenos sus comentarios para saber dónde nos están acompañando, de dónde nos están escuchando o viendo. Y pues bueno, ahora sí, pastor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Decía, estoy nervioso porque esto de la camarita y todo eso no se me da. Pero estoy contento. Agradezco la invitación que me hayan considerado para estar con ustedes y pues bueno, esperamos en Dios poder ser bendición. Sin duda así va a ser, pastor. Y pues bueno, nosotros Gali y yo lo conocemos, da clases aquí en el colegio de San Luis Potosí, pero pues a lo mejor muchos de los que no nos están viendo no saben quién es usted, a lo mejor les gustaría saber un poco más acerca de su testimonio, algo que quiera contarnos usted en esta tarde. Pues bueno, para que me pudieran conocer un poquito más, primeramente mi nombre completo, Víctor Noé Díaz Reina, aunque normalmente me presento y me conocen más solo como Noé Díaz. Y bueno, soy originario de aquí de San Luis Potosí. Eh, el Señor pudo alcanzar a mi familia a través de la iglesia del pastor Luis Ramos bajo su ministerio. Cuando yo tenía alrededor de 11 años, fue que empezamos a asistir a la iglesia, aunque realmente creo que entendí y tomé una decisión por Cristo hasta alrededor de los 15 años. Y bueno, le doy gracias a Dios por eso, por su misericordia, su paciencia y lo que Él pudo hacer en mi hogar y en mi familia. Y bueno, más adelante, cuando estaba yo estudiando la preparatoria, poco antes de terminar, precisamente en un campamento de los que todavía solían hacerse en Semana Santa, el Señor me llamó para servirle. Entonces, en cuanto terminé mi preparatoria, ingresé al Instituto Bíblico aquí en mi iglesia local con el pastor Ramos, en aquel entonces Instituto Bíblico Maranata. Y bueno, el Señor me permitió en su gracia terminar, conocer también aquí a quien es mi esposa, Gloria Cortés. Y pues bueno, el Señor nos ha concedido como matrimonio dos hijos, el mayor Noé Esteban y la menor Zoe Nicole. Esteban está a punto de cumplir a unos cuantos, pues cercanos meses, va a cumplir 17 años y Zoe va a cumplir 14 años. Y pues bueno, al decir eso ya me sentí viejito. Y el Señor me ha permitido en su gracia servirle, pastoreo la Iglesia Bíblica Bautista, el Gran Redentor, aquí en San Luis Potosí. Y pues es mi privilegio, es mi bendición poder ser pastor de esta iglesia, poder servir al Señor de esta manera y también ser maestro en el colegio bíblico, pues es una gran bendición y un privilegio que no merecemos, pero esperamos en su gracia
poder seguir sirviéndole. Amén. Qué bendición, pastor, que nos pueda compartir un poco de su testimonio, de lo que Dios pues le ha permitido hacer. Y pues para no quitarle más de su tiempo, sabemos que pues se preparó y oró para traernos esa enseñanza. Nos gustaría ya dejarlo con el tiempo de la enseñanza. Sabemos que va a ser de bendición. Entonces va a haber un especial y después del especial va a ser su tiempo, pastor, para la enseñanza. ¿Ok? Entonces vamos con el especial por dos jóvenes de la iglesia de San Luis Potosí y regresamos con usted. Amén. Pues gracias a Dios por ese especial, no solo el esfuerzo de los jóvenes en compartirlo, cantarlo, sino el tremendo mensaje que también nos comparten a través de él.
Pues vamos a tomar tiempo para la enseñanza. Voy a invitarles, si tienen por ahí la Biblia a la mano, para ir a Filipenses capítulo 3. Ahí en Filipenses capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El tema a tratar en esta noche es referente a las metas o los propósitos. Fue pensando en ello que vino a mi mente este pasaje de Filipenses en el cual el apóstol Pablo habla precisamente acerca de esa meta que él tenía, su anhelo y lo que él buscaba era poder conocer más a Cristo y poder probar su poder en su vida y de igual manera glorificarle con la vida que el Señor le concedía. Y pues bueno, es la razón por la cual pasó por mi mente poder iniciar con este pasaje. Y me parece, hermanos, muchachos, que tenemos, si no todos, muchos de nosotros, la costumbre o el hábito de al final de un año, posiblemente después de haber meditado en cómo nos fue en el año que está por terminar, tenemos la costumbre de ponernos metas que queremos alcanzar. Es decir, cosas que queremos empezar a hacer parte de nuestra vida o cosas que queremos quitar de nuestra vida, o bien áreas en las que vemos que necesitamos hacer cambios. Tal vez hacemos esto, somos dados a hacer esto porque vemos el inicio de un nuevo año como la oportunidad de un nuevo inicio. Nos ponemos metas tan variadas y pudiéramos preguntar a muchos acerca de cuáles son sus metas para este año. Sin duda escucharíamos una larga lista de opciones y algunas que en ocasiones uno ni se imagina. Pero bueno, algunas tal vez bien comunes, sin duda de cada año, bajar de peso, cambiar ciertos hábitos, tal vez dejar o buscar ciertas amistades, mejorar en los estudios, cuestiones laborales también muchas veces, o en cuanto a nuestra relación con Dios, nos ponemos metas, o nuestras relaciones familiares también. Por mencionar algunas, ¿verdad? Lo decía, podemos encontrarnos con tantas y tantas variedades en cuanto a metas o propósitos que nos ponemos. Algunas metas son a corto plazo y otras son a largo plazo. Ahora, también hay quienes tal vez no acostumbren ponerse metas o propósitos. Sin embargo, me parece que ponernos una meta, fijarnos un propósito, es algo bueno. Voy a llevarles a Santiago, capítulo 4, para leer un pasaje. Santiago, capítulo 4, dice la palabra de Dios, versículo 14 y 15. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Pensando en lo que dice este versículo, en cuanto a versículo 14, no sabemos lo que será mañana, pues bueno, habrá quien diría, ¿para qué hacer planes si no sabemos lo que será mañana? Pero bueno, la intención de este pasaje no es llevarnos a decir no debo hacer planes, sino que el error que cometemos es dar por hecho que los podremos hacer. Lo que debemos entender y recordar es que todo plan, todo propósito, dice el versículo 15, podrá ser así si el Señor quiere. Y pues bueno, entonces creo que es algo bueno el que nosotros nos pongamos metas o propósitos. Nuestro Dios es un Dios de planes. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Con Dios no hay accidentes. Con nuestro Dios no hay casualidades. Voy a llevarles a otro pasaje en Jeremías 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Inicia diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y en este pasaje, la palabra que es traducida como pensamientos, también se puede traducir como planes. Podríamos leerlo de esta manera, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Entonces podemos decir que nuestro Dios es un Dios de planes. También quisiera compartir primera a los Corintios 14, primera a los Corintios 14 y versículo 33. Dice la palabra de Dios, primera a los Corintios 14:33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y bueno, continúa, pero me interesa la primera parte, dice, ¿por qué Dios no es Dios de confusión? De igual manera, ahí la palabra traducida como confusión también se puede traducir como desorden. Dios no es Dios de desorden. Y en el versículo 40, ahí mismo en primera los Corintios 14, en el verso 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Él es un Dios de orden y nos manda a hacer las cosas con orden. Entonces, Él es un Dios de planes. Él es un Dios de orden. Cuando nosotros hacemos planes, estamos imitando a Dios, estamos haciendo lo que Dios hace, hacemos planes y creo que precisamente tener planes, tener propósitos, nos ayuda a tener orden, porque como lo veremos más adelante, lo voy a mencionar, pues las metas o propósitos nos dan dirección y nos permiten visualizar lo que queremos hacer, a lo que queremos llegar y podemos tener orden, lo cual al Señor le agrada. Entendiendo esto, que tenemos un Dios de planes y de orden, pues vamos a tomar los siguientes minutos para ver algunos puntos importantes cuando se trata de las metas o propósitos que nos ponemos en nuestras vidas. Al ponernos metas o propósitos, debemos ser cuidadosos. ¿En qué sentido? En ver de dónde surgió, es decir, qué causó que nos fijáramos ese propósito. ¿Por qué deberíamos ser cuidadosos? Porque debemos tener presente que somos influenciables y vivimos en un mundo donde estamos rodeados de tantas cosas que vemos, que escuchamos y todo ello es el mundo buscando jalarnos en su corriente, en su dirección. Somos influenciables y no perdamos de vista lo que estoy diciendo. Ser cuidadosos en de dónde, darnos cuenta de dónde surgió esa meta o propósito. Somos influenciables. También es importante recordar, como dice Jeremías 17:9, que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Y de igual manera, eh,
también es importante tener presente que somos falibles, es decir, nos podemos equivocar. Entonces, seamos cuidadosos en saber de dónde está surgiendo esa meta o propósito, teniendo en cuenta que somos influenciables, teniendo en cuenta que nuestro corazón es engañoso y de igual manera que nosotros nos podemos equivocar. Por lo tanto, el asunto es que podamos nosotros permitir al Señor, permitirle a Dios que sea Él quien nos dirija en esta área, en este asunto de las metas o propósitos. En Filipenses, que es donde iniciábamos nuestra lectura, dice la palabra de Dios, el versículo 12, lo voy a leer una vez más. Dice el apóstol Pablo al escribir esta carta, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí podemos ver que Pablo quería alcanzar aquello para lo cual Cristo lo había alcanzado a él. Es decir, la meta que Pablo tenía venía de Dios. Dios no se equivoca. Él es perfecto. Podemos confiar en él. Entonces, muchachos y hermanos que escuchan, busquemos que sea él quien ponga en nuestro corazón esas metas. Pongámonos metas para agradarle a él y no a este mundo. Otra cosa importante cuando se trata de las metas, que también me parece es importante, entender que no porque algo no sea malo, podemos dar por hecho que sea algo que Dios quiere para nosotros. Lo repito para que lo captemos bien. No porque algo no sea malo, podemos dar por hecho que es algo que Dios quiere para nosotros. Voy a poner un ejemplo en Hechos 16. Vamos a la palabra de Dios en Hechos 16 y los versículos 6 al 10, hablando del apóstol Pablo, juntamente con su equipo misionero, encontrándose en su segundo viaje, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El apóstol Pablo, en su anhelo y deseo por la salvación de las almas, consideró ir a Asia, consideró ir a Bitinia, pero acabamos de leer cómo dice la palabra de Dios que el Señor no le permitió ir a ese lugar. Ahora, ¿era malo el deseo, la intención de Pablo? ¿Sería malo pensar en ir a compartir el evangelio a esos lugares? No, no era malo, pero Dios tenía otra voluntad para, eh, para su siervo y lo dirigió para que así lo hiciera. Entonces, es importante entender eso. No es malo, por poner otro ejemplo, estudiar cierta carrera, podríamos decir. No sería malo estudiar medicina, no sería malo estudiar arquitectura, lo que sea, lo que pudiera pasar a nuestra mente. Sin embargo, el hecho de que no sea malo no quiere decir que Dios quiere esa meta para ti. Por eso es importante preguntarle a Dios. ¿Por qué habríamos de ser tan cuidadosos en cuanto a las metas que nos fijamos? ¿Por qué es esto tan importante? Porque la meta que yo me ponga le va a dar dirección a mi vida. En Filipenses, voy a leer una vez más, allí en Filipenses capítulo 3, dice la palabra de Dios, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuando nosotros tenemos una meta, esa meta nos da dirección porque sabemos a lo que queremos llegar, sabemos lo que queremos lograr. Las metas le dan dirección a nuestra vida. Esa meta tendrá un efecto en mis pensamientos. Esa meta va a tener un efecto en mis decisiones. Esa meta va a tener un efecto en mis acciones, porque todo eso va a girar en torno a esa meta que me he propuesto. Ahora, como una pequeña nota, ya que mencioné la palabra acciones, hay que hacer esta importante aclaración. Tener una meta no es suficiente. Habrá que esforzarnos por alcanzarla. El simple anhelo por algo no nos hará alcanzarlo por solo desearlo. Requiero ver qué es lo que yo necesito hacer para llegar a esa meta. Un ejemplo, yo no voy a mejorar mis calificaciones pensando que esa fuera mi meta, pero yo no voy a mejorar mis calificaciones solo por desearlo. Necesito estudiar más o necesito cambiar mis métodos de estudio, pero necesito hacer algo. Solo desearlo no es suficiente. Entonces, por eso es importante entender eso. Pero regresando a este asunto, es importante, metas o propósitos que yo me pongo son un asunto importante porque, hermanos, vamos a invertir tiempo, vamos a invertir recursos, vamos a invertir esfuerzo en llegar a esa meta. Más vale, creo yo, que sea lo correcto. Por ello, caminemos con Dios para que estando cerca de Él podamos escuchar más claramente su voz. Y bueno, creo que algo importante que uh, a lo que regresamos constantemente al ir avanzando es esto, que nuestras metas puedan ser dirigidas, puedan ser puestas por nuestro Dios. Y bueno, déjeme avanzar un poquito más, ya estoy cercano a terminar. Ah, Cuando permitimos que sea Dios quien nos dé esa meta o propósito, no solo querrá decir que Él se agradará de lo que estamos haciendo, sino también querrá decir que contaremos con su bendición. Y eso es algo que debe ser muy importante para nosotros, tener la bendición de Dios en lo que hacemos. Dice su palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, yo necesito su bendición. Juan 15:5 dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer. Yo necesito su bendición. Su bendición en mi vida hace la diferencia. Eh, no me puedo detener mucho en el ejemplo, y aparte me estoy saliendo un poquito del personaje, pero viene a mi mente José. José no contaba con el aprecio de sus hermanos. Por esa razón terminó siendo vendido y comprado para servir como un esclavo, y más adelante estuvo en la cárcel. Entre el tiempo en que estuvo como esclavo y sumándole el tiempo que estuvo en la cárcel, estamos hablando de 13 años. Sin embargo, a lo largo de ese tiempo, lo que hizo la diferencia fue que él contaba con la bendición de Dios. La buena mano de Dios estaba con él. Y es por eso que, aunque llegó como esclavo, después fue el mayordomo. Y aunque estuvo preso, después gobernó sobre todo Egipto. Y es por eso importante entender lo que yo necesito es la bendición de Dios conmigo. En segunda a los Corintios capítulo 3 dice la palabra de Dios, segunda a los Corintios
capítulo 3 y versículo 5. Dice el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sin Él nada podemos hacer, sin Él nada podemos lograr. Y creo que si entendemos esto, que, si nuestra meta, nuestro propósito, yo he permitido que sea Dios quien lo ponga. Lo repito, no solo Dios se agradará de eso, sino que de igual manera tendremos su bendición. Esos recursos que Dios tiene para nosotros estarán disponibles. Y una cosa más, como lo decía hace un instante, eh, saber cuál es la meta o propósito de cada persona sería imposible. Sé que yo no podría decirle a cada uno lo que Dios tiene como una meta para su vida, hablando en un sentido específico. Es algo que cada uno de nosotros podremos entender como resultado de nuestro caminar con Dios. Pero sí sé algo en común que debe tener la meta o propósito de cada hijo de Dios. ¿Qué en común debe tener la meta o propósito de cada hijo de Dios? Dice en Filipenses capítulo 1, manteniéndonos en este ejemplo del apóstol Pablo, Filipenses 1 y versículo 20 y 21. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que algo en común que debemos tener todos en nuestras metas y propósitos es que todo gire en torno a que podamos nosotros darle gloria a Dios, que Cristo sea magnificado con nuestras metas. Y pues bueno, entonces son estos algunos aspectos importantes cuando se trata acerca de las metas y propósitos. ¿Qué fue lo que mencionamos rápidamente para poder verlo como un resumen? Permitamos que sea Dios quien ponga en nuestro corazón esas metas. También algo importante, no porque algo no sea malo, demos por hecho que Dios lo quiere para nosotros. Una más que mencionamos fue que las metas son importantes porque le van a dar dirección a nuestra vida y de igual manera poder tener presente que necesitamos contar con su bendición y pues buscar que sea para su gloria. Es un tema pues amplio sin duda, pero espero que estos puntos en relación a las metas o propósitos puedan ser de bendición. Es algo importante porque a lo largo de toda nuestra vida tomamos nosotros un punto, una meta a la que queremos llegar. Y, y si nosotros no con, ese, con esa seriedad, si nosotros no entendemos lo importante que esto es y con ligereza nos ponemos metas o propósitos o incluso no nos ponemos metas o propósitos, dice el apóstol Pablo, sería como golpear el aire, sería como correr a la aventura sin llegar a nada. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Él es un Dios de planes, es un Dios de orden. Es algo bueno y necesario en nuestras vidas y yo espero que estos consejos de la palabra de Dios podamos recordarlos y sobre todo al entenderlos podamos también aplicarlos a nuestras vidas. Permítame orar para terminar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que podemos tomar a través de este medio para compartir tu palabra, tu consejo. Yo te ruego, Padre, que seas con cada corazón que ha atendido, que ha escuchado. Y Señor, que nos ayudes
podamos hacer cambios tal vez en cuanto a la manera en que nos planteábamos metas o propósitos o el valor que les dábamos. Que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, y que al final, Padre, podamos glorificarte a ti. Gracias, Señor, por ello. Lo rogamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hola de nuevo, pastor. Muchas gracias por esta enseñanza. Sin duda fue de muchísima bendición. Algo que me gustó mucho fue algo que mencionó al inicio, que una meta que debemos hacernos como jóvenes, como cristianos, es precisamente que sean Dios quien ponga esas metas, esos deseos, esos propósitos en nuestro corazón. Entonces creo que a lo mejor podemos planear muchísimas cosas, pero si no es Dios quien lo está poniendo, de nada, pues a lo mejor sirve lo que estamos deseando o queriendo o proponiendo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, gracias, pastor, por esta enseñanza, fue de muchísima bendición. Gracias a Bueno, Dios. vamos a leer algunos comentarios que han dejado por aquí. Antes que nada, un saludo pues a todos los que nos han comentado. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios que nos han puesto por aquí. La hermana Paloma Rivera dice lo siguiente: Dios le bendiga, hermano, y lo siga usando. Y más adelante pone: Dios lo use, Pastor Díaz. Muy bien. Y bueno, aquí muchos hermanos pusieron como emojis de manitas, no sé si es orando o dando gracias, no sé, pero bueno, fueron varios comentarios poniendo manitas y así. Ok, la hermana Elizabeth Mozo dice lo siguiente: gracias a Dios por la vida del pastor Noé Díaz, fue mi maestro de colegio y siempre una bendición. Gracias por compartir este mensaje a través de este medio. Hermana Elizabeth Mozo, siempre conectándose. Dios te bendiga, Eli, y gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Y bueno, más comentarios de poniendo amén. La hermana Elena Maya pone amén. Más hermanos poniendo más y manitas, emojis. Y el hermano Juan Camacho Olivera pone: muchas gracias por la enseñanza. La hermana Lilian Rivera García dice: saludos, hermano, excelente enseñanza. La hermana Raquel Flores dice: gracias por compartir. Y bueno, más abajo pone: llegó en el momento indicado, Dios le siga usando, siervo de Dios. La hermana Avi Carrasco pone: amén, pastor. La hermana Alfonsa Roque pone: amén. Y bueno, la hermana Elizabeth Ceja dice: Dios te bendiga, primo. Creo que es algo familiar de usted. Y la hermana Marta Díaz dice: saludos, fue de bendición la enseñanza. Y bueno, son algunos comentarios que nos ha dejado. Y pues sí, pastor, nuevamente, sin duda fue de mucha bendición. Gracias por tomar este tiempo. Gracias por abrir con broche de oro este año en el programa Edificándonos. Sin duda fue de muchísima bendición para los que ya lo escucharon, para los que lo van a escuchar más adelante. Y pues bueno. Sí, así Gali, es, ¿quieres pastor. hablar? Sí, sí, pastor, fue de mucha bendición esa enseñanza. Realmente es algo que necesitábamos escuchar para iniciar este año, teniendo metas basadas en la palabra de Dios, y pues todos los puntos que usted nos dijo fueron de bendición. Muchas gracias, pastor, por compartirnos esa enseñanza. Y también nos gustaría seguir con la sección de preguntas, hacer algunas preguntas referente a este tema para ampliarlo un poquito más. Si algunos de los hermanos que está viendo tiene alguna duda, algo que quisiera comentar sobre el tema, puede dejarlo en los comentarios para aprovechar la sección de preguntas y podérselas hacer al pastor Noé. Amén. Ok, muy bien. Primera pregunta que tengo aquí anotada dice así: ¿en qué deben estar basados mis metas y mis propósitos? ¿En qué deben estar basadas mis metas o propósitos? Bueno, viene a mi mente la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, aunque en cierta forma lo mencioné ya en la enseñanza, pero en Proverbios 3 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Creo que es importante cuando se trata de las metas y propósitos,
el considerar, más que sentimientos, más que buenas intenciones o más que buenos deseos, lo que debemos considerar siempre es a Dios y su perfecta voluntad. Es en donde nos toca caminar con Él, porque mientras más cerca caminemos de Él, creo que será más clara su voz y podremos saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Y sin duda, de mi idea y su idea, creo que la de Dios es mejor. Entonces, creo que ese sería el asunto, ¿no? Que consideremos a Dios y su perfecta voluntad. Sí, así es. Sí, pastor. Claro y conciso. Sin duda creo que un deseo no fundado en Dios, pues no lleva a ningún lado. Tal vez a fracaso, no sé, pero es muy cierto que mis deseos estén fundados en Dios. Y bueno, siguiente pregunta va de Gali. Sí. Pastor, ¿cuál sería mi motivación para cumplir las metas que tengo este año? Mi motivación. Pues al pensar en eso, me parece que mi principal motivo debe ser aquel que originó la meta, es decir, Mm, Dios. Si siempre sí. tengo presente que esta meta vino de Dios y que, como su palabra dice en Romanos 12:2, que nos habla de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si yo tengo presente eso, eh, entenderé que lo que más me conviene, lo que yo más necesito, lo mejor para mí es cumplir esa meta y gozar de los resultados que vendrán. Entonces, pues creo que mi principal motivación debe ser Dios, que Dios fue quien me dio esa meta, confiar en que Él no se equivoca y que esto saldrá bien. Será algo de gozo, será algo de bendición y pues bueno, creo que ese debería ser mi principal motivo. Sí, así es. Y es muy cierto, Pastor, porque creo que a veces cuando nos fijamos metas o propósitos, aunque son buenas, como usted lo dijo, como que nada más nos enfocamos en nosotros, en qué beneficio puedo tener yo siempre, en que yo reciba, en que yo tenga, en que qué me va a beneficiar a mí. Y a veces se nos olvida pensar, pues sí, cuál es mi verdadero motivo por el cual quiero hacer eso, por el cual me lo quiero proponer, que pues debe ser Dios. Y puede ser algo que podamos saber, pero a veces se nos olvida y necesitamos recordar cuál debe ser nuestro principal propósito y motivación para hacer todas las cosas. Así es. Siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿cuáles son las metas que un joven cristiano debería de proponerse? Metas que debería proponerse un joven cristiano. Pues bueno, pensar en metas eh, que un joven cristiano debería ponerse, creo que sería una lista larga. Hay muchas cosas buenas, Sí, importantes, desde las más sencillas hasta las más trascendentes, pero mencionaré algunas que bien podrían ser las que todo joven debería proponer en su corazón. Digo, hay algunas que serán muy particulares, pero creo que estas bien podrían aplicarse a todos. Una de ellas, como una meta, creo que sería caminar más con Dios. Hay jóvenes y señoritas que, si son honestos, la verdad es que no caminan con Dios. Y hay otros que bien podrían decir, pastor, yo estoy buscando a Dios, pero sin duda siempre podremos buscarlo más. Entonces creo que un propósito para comenzar sería este, caminar más con Dios, leer más su palabra, orar más, involucrarse más, hablando de los servicios, de las actividades, ganancia de almas, reuniones de jóvenes, etcétera, servir más al Señor. Ese sería un propósito. Otro que también creo que sería bueno que cada joven señorita lo considerara es mejorar en su relación con su familia. A muchos jóvenes no precisamente tienen una buena relación con sus padres o con sus hermanos.
y es un aspecto muy importante la familia y bueno, mejorar esa relación con los padres y hermanos sería un buen propósito. Y de igual manera, hablando de relaciones, pues hacerse de más amistades cristianas y cuidar cómo llevo mi relación con los que no son cristianos, creo que también sería un aspecto importante. Otra meta o propósito, cuidar nuestro corazón. Cuidar el corazón, dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Otra meta importante sería esa, cuidar el corazón. Y lo cuidamos en cuanto a qué vemos, qué oímos y dónde andamos, que son los siguientes versículos ahí de Proverbios 4. Si yo cuido lo que veo, si cuido lo que oigo, si cuido dónde ando, de esa manera estaré cuidando mi corazón. Otro más que viene a mi mente como una meta o propósito, pues es el área de la pureza, entendiendo que el mundo en el que vivimos, cuya principal influencia es Satanás, dice la palabra de Dios, y que uno de los tesoros que busca arrebatarle al joven señorita es su pureza. Bueno, creo que sería otro buen propósito. La corriente de este mundo va en otra dirección, pero poder tener esa meta, caminar y guardarse en pureza, en sus pensamientos, en su cuerpo, en todo. Y tal vez uno más, ser más esforzado, ser más cumplido en responsabilidades que tenemos. Al pensar en los jóvenes, pues bueno, viene a mi mente, por ejemplo, su estudio y en muchos casos también en su trabajo. Creo que también siempre será un buen y necesario propósito. Serían muchas áreas, algunas, como decía, tal vez muy personales, pero espero que estas sean algunas que podríamos considerar que podrían encajar en cada uno de nosotros, y no solo jóvenes, de igual manera, chicos y grandes, ¿verdad? Creo que sería para todos. Sí, sí, sí. Y fíjese que es muy, muy cierto, pastor. Bueno, sin duda cada uno de nosotros hacemos nuestros propios planes, metas, propósitos para este año. Creo que la general de todos es el hacer ejercicio o no sé, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, una de las cosas que, pues, hoy en mi trabajo pues, me gusta escuchar, ay, se me anda cayendo esto, algunos podcasts de así cristianos, de predicaciones, etcétera, y algo pues, bueno, que yo me propuse en este año fue, bueno, mejorar, pues, mi inglés y leer más libros aparte de la Biblia, libros cristianos que me ayudaran pues, en esa parte de mi relación con Dios. Entonces, ahorita que usted mencionaba y daba ese punto de buscar crecer más en mi comunión con Dios, en mi relación personal con Dios. Entonces, no sé si usted, bueno, es algo adicional, si quiere contestar ahorita o más tarde, algunos libros que usted recomiende que podemos leer adicional a nuestra lectura bíblica, que sería pues siempre un hábito fomentar la lectura y sin duda nos ayuda pues a abrir nuestra mente, nuestro vocabulario, nuestra forma de relacionarnos y aparte de que son de bendición leer literatura cristiana. Entonces, no sé si usted tenga en mente algunos libros que nos pudiera recomendar, digo, si quiere ahorita o al final nos responde a esa parte. Ay, pues soy malo para los nombres. Hay algunos libros en particular que me han agradado mucho y sí me gustaría a lo mejor poderlos recomendar, pero híjole, ahí sí, ahí sí me la pusiste difícil, hermano. Hay uno, no recuerdo si el título es Capturados por su gracia. Hoy sí. Me gustó mucho porque ese lo tengo presente, se me hizo muy interesante. El autor, me parece, se llama David Jeremiah o Jeremiah, no estoy seguro de la pronunciación, pero habla acerca de la gracia de Dios y va desarrollando los capítulos del libro con base en las estrofas del himno Sublime Gracia y a la par va Creo que compartiendo es la vida. ¿verdad? Sí, ese es de John Newton y de el apóstol Sí. Pablo. Se me hizo tremendo ese libro, Uh-huh. me gustó mucho.
Y bueno, creo que de varios que a lo mejor pasarían por mi mente, ese en particular, a mí me gustaría que alguien más lo pudiera leer. Wow. Sí, fíjese que me lo gané en un campamento de jóvenes hace años y, y justo cuando me lo gané me lo pidieron prestado. No le miento, fueron casi 6 años que tardaron en regresármelo y apenas Suele pasar. hace unas semanas me lo regresaron y fue como de, dije, bueno, no lo he comenzado a leer, pero ahora que usted lo menciona lo voy a leer. Está tremendo ese. Sí, Qué sí, sí. buena recomendación. Ya hasta me dieron ganas de yo también buscarlo. Pero sí, Pastor, la siguiente pregunta sería, ¿cómo puedo crear un hábito en mi vida y que pueda ser de bendición a los demás? Muy bien. Bueno, ahí son, digamos que dos cosas, creando un hábito y que sea de De bendición. bendición a los demás. Ah, bueno, me parece que lo primero sería empezar a hacer aquello. Aquí la palabra importante sería empezar, porque muchas de las veces, no sé si ya lo mencionaban por ahí o lo mencioné yo, pero muchas de las veces todo se queda en una buena intención, pero nunca empezamos. Yo tengo la intención de bajar de peso desde hace mucho, pero no he empezado a hacer nada. Y ya me di cuenta que no he bajado de peso, la intención no me ha servido. Entonces, el asunto es empezar. Una palabra importante aquí es empezar. Y otro aspecto importante entonces sería persistir. Una vez que hemos empezado, persistir, mantenernos en aquello que hemos iniciado, porque también otra falta que tenemos en nuestro carácter es que empezamos, somos buenos para empezar muchas cosas, pero no continuamos. Muchas veces hemos empezado dietas y no las continuamos. Muchas veces hemos empezado a leer la Biblia y no sabemos muy bien Génesis 1:1 porque es el que siempre leemos porque perdemos el propósito, nos lo volvemos a poner, volvemos a empezar ahí y, y somos así. Empezamos a ganar almas y luego dejamos de ir. Entonces, creo que otra palabra importante es persistir. Y aquí es necesaria pues la disciplina, disciplinarnos y hacer ajustes en ciertas áreas, porque si vamos a buscar tener un nuevo hábito, quiere decir que vamos a tener que quitar otros, tendremos que modificar nuestro programa del día. Y bueno, leía por ahí o escuchaba que cuando logramos mantener algo haciéndolo por 3 semanas, es más fácil ya en ese tiempo que quede afianzado en nosotros como un hábito. Entonces, por un lado, empezar y por otro lado, persistir, persistir. Y bueno, pensando en el asunto de que sea algo, un hábito que también sea de bendición, creo que otra palabra importante después de empezar y de persistir, otra palabra importante sería examinar. Examinar aquello de lo que queremos hacer un hábito, examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Si va acorde a la palabra de Dios, pues va a ser de bendición no solo a nuestras vidas, sino también vamos a ser de bendición a otros. Y pues bueno, son 3 palabras que vienen a mi mente si hablamos acerca de los hábitos que sean de bendición. Empezar, persistir y examinar. Muy importante lo de persistir, porque sí es cierto, como dice, a veces tenemos la intención y iniciamos, pero a la mitad dejamos eso y no lo concluimos. Entonces, muy importante. Sí, gracias, pastor. Tengo una pregunta más, pastor, para usted y dice así, algunos consejos que usted practique para poder cumplir sus metas. Consejos para cumplir las metas. Bueno, dando por hecho aquí que he buscado la dirección de Dios para fijarme una meta, algo que me es útil es lo siguiente, son 5 cosas.
Eh, ya que esa meta está en la voluntad de Dios para mí, habrá alguien que no estará contento con eso. El diablo, Satanás, nuestro adversario, va a buscar estorbar. Entonces, yo busco estar consciente de eso, sencillamente para que no me tome por sorpresa su ataque. Y a la par de ese entendimiento, saber y recordar siempre que Dios está a mi lado para pelear esas batallas. Entonces, una primera cosa, estar consciente que habrá ataques, pero Dios está con nosotros. Una segunda cosa, creo que es muy importante, no me doy la opción de renunciar. No me doy la opción de renunciar. ¿Por qué no debo tener esa opción? Porque si me la doy, cuando vengan los momentos duros, cuando se ponga difícil cumplir con esa meta, me voy a sentir tentado a tomar esa opción. Pero si esa opción está borrada, si esa opción no existe, pues no lo haré. Me ayuda a no hacerlo. En Hechos 26:19, cuando el apóstol Pablo está presentando su defensa ante el rey Agripa, él dice esto: no fui rebelde a la visión celestial. La meta de Pablo venía de Dios y por lo tanto él dijo, yo no puedo renunciar a esto. Y aunque el precio a pagar estaba siendo alto, podemos ver que él se mantuvo ahí prácticamente hasta la muerte, fue fiel hasta la muerte. Y bueno, entonces una segunda cosa, no me doy la opción de renunciar. Una tercera, en segunda a Timoteo, dice la palabra de Dios, segunda a Timoteo 2:1, Pablo escribiéndole al joven Timoteo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Las metas que Dios nos pone, muchas veces si nos ponemos, si nos comparamos a lo que Dios quiere y me miro a mí mismo, me doy cuenta que yo no alcanzo, yo no soy suficiente, yo no tengo lo necesario en mí, en mis capacidades, en mis fuerzas para alcanzar esa meta. Entonces trato de recordar esto y esforzarme no en mis propias fuerzas o capacidades, sino en la gracia de Dios. Eh, como un ejemplo personal, eh, la iglesia que hoy en día tengo el privilegio de pastorear, no la comencé yo, la comenzó un misionero, eh, y él por cuestiones de salud tenía que salir de la iglesia, entregarla a alguien más. Y en su momento había otros candidatos también, pero la iglesia optó por un servidor. Cuando me plantearon o me preguntaron si yo estaba dispuesto a ser considerado como un candidato, pues yo entendía que había entonces la posibilidad de que me tomaran como su pastor, lo cual así fue. Pero yo pensé, yo tenía en ese entonces 22 años de edad y me sentía pequeño, eh, me sentía chico ante la responsabilidad de pastorear algunas familias en las cuales incluso había dos o tres por ahí que tenían la edad, matrimonios, para ser mis propios padres. Y yo dije, yo no podría con esto. Esta meta para mí sería inalcanzable, pero si Dios era mi pensamiento y oración, Señor, si tú así me pones esta meta, si este es el propósito que tú tienes para mí, entenderé que también me darás tus recursos para poderlo hacer. Y bueno, aquí estamos todavía, gracias a Dios. Entonces, entender eso, ¿verdad? Que sea su gracia la que nos lleve hasta esa meta. Número 3. Número 4, busco recordar que hay un galardón al llegar a la meta. En Filipenses, que ha sido nuestra lectura, 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y también cuando Pablo le escribe a los Corintios y les pone como ejemplo, dice, ¿no sabéis que todos los que
corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y bueno, creo que pensar en un galardón que Dios promete también me ha ayudado. Y una última, dice la palabra de Dios en Proverbios 24. Proverbios 24, dice versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mentiría si no dijera que en las metas o propósitos que me he puesto, no ha habido más de una ocasión que he fallado, pero también busco tener presente esto. Si he fallado, bueno, voy a Dios y me pongo a cuentas con Él y me levanto para volver a correr en dirección a esa meta. Y creo que sí es una parte importante porque cuando fallamos, el mismo Satanás que nos metió el pie para que falláramos, es el mismo que luego nos dice, pues ahí quédate, ¿a poco lo vas a intentar otra vez? No tiene caso, qué hipócrita. Y nos empieza a dar todos sus argumentos, queriendo que nos quedemos ahí, derrotados, pero esa meta vino de Dios. Entonces, debo volverlo a intentar, levantarme y volverlo a intentar. Entonces, pues son cinco cosas que pasaron por mi mente al pensar en qué me ha ayudado hasta el día de hoy a cumplir con esas metas. Muy buenos consejos, pastor. Gracias por compartirnos eso. Sí, de verdad que, pues, recordar la gracia de Dios en nuestras vidas, que sin ella, pues, no somos nada, que es Él, y mientras nosotros lo tengamos a Él en mente y estemos agarrados de Él, pues podremos lograr cumplir esas metas. Y muchísimas gracias por esos consejos, pastor. De bendición escucharlos. Y voy a leer algunos comentarios que dejaron durante la sección de preguntas. La hermana Gabriela Martínez dice, amén, Dios les bendiga. Saludos desde Panamá. A la hermana Raquel Flores dice, gracias a Dios por estos medios que a pesar de la distancia, pues desde Honduras. Saludos y bendiciones, hermanos. También Marioli Rivera dice, Dios les bendiga, saludos. Raquel Flores dice, amén, así es. Y Maide González dice, amén. Entonces, esos fueron algunos de los comentarios que dejaron durante, pues, la sección de preguntas. Y pastor, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esa enseñanza que sin duda alguna, como ya lo mencionamos y como lo leímos en algunos comentarios, fue de bendición. Gracias por estar aquí con nosotros, por su tiempo, porque pues sabemos que tuvo que acomodar su agenda, que hizo un esfuerzo y un cachito para regalarnos pues esta hora de su tiempo. Muchísimas gracias por eso, pastor. De verdad que fue de bendición haber escuchado esa enseñanza y pues Dios les bendiga, pastor. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues sí, pastor. Y poder participar. Es un privilegio siempre compartir su palabra. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad también y a mi esposa que escribió todo. También le vamos a mandar un mensaje a la hermana. Pensé que no íbamos a escuchar esta frase esta tarde. No, pastor, pero en verdad, muchas gracias, como dijo Gali, por darnos su tiempo y pues espere la invitación nuevamente más adelante para una parte 2 de enseñanza con usted. Y pues en verdad, gracias por recordarnos esas verdades que a lo mejor ya pues están presentes, pero no siempre recordamos que sin duda unos propósitos en las manos de Dios, pues creo que son mejores que cualquier plan de acción que yo pudiera hacer en mi propio conocimiento o sabiduría. Y sin duda creo que pues este año fundado y basado en la gracia de Dios y en su soberanía y en su sustento, creo que puede ser diferente. Sí, pues bueno, si nos encomendamos realmente a Él. Gracias, pastor, por esas verdades. Gracias por las respuestas. Gracias por sus consejos. Y creo que es algo que debemos estar practicando y poniendo manos a la obra. Y pues nuevamente, gracias, buenas noches, saludos a su familia y pues Dios le bendiga, pastor. Feliz año. Gracias.
Dios les bendiga. Feliz año. Gracias, pastor. Sí, una bendición enorme tener al pastor Víctor Noé. Ya saben que si ustedes llegaron a la mitad o se lo perdieron, el en vivo queda guardado para que ustedes lo puedan ver desde el inicio. De verdad que, pues, una muy buena enseñanza para iniciar este año. Si aún, no sé, si alguno de ustedes no ha tenido una meta o un propósito que se haya fijado, pues, en este año, sería bueno considerar los que el pastor nos dijo, que muy, muy buenos propósitos de este año: crecer nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con amigos cristianos, cuidar nuestro corazón. Entonces, pues sí, esperemos que hayan sido edificados con esta enseñanza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga y pues que tengan un excelente fin de semana.